Estamos en los últimos días de 2025, esa época del año que para muchos trae, bueno, una mezcla de reflexión y, seamos honestas, también una buena dosis de ansiedad por lo que viene. Totalmente. Es un momento de balance que puede ser un poco abrumador. Y justo para este momento tenemos un material que la verdad es fascinante. Un texto breve, pero de una densidad increíble, llamado El refugio de la mente en paz. Sí, un texto que toma como punto de partida un solo versículo, el primero del Salmo 91. Pero lo expande de una forma muy inesperada. No es una exégesis religiosa tradicional, para nada. Para nada. De hecho, nuestra misión hoy es desglosar cómo este escrito fusiona conceptos espirituales, casi místicos, con ideas sacadas directamente de la literatura clásica de éxito. Una mezcla explosiva, diría yo. Totalmente. Busca darnos una estrategia práctica contra la ansiedad y, de paso, demoler nuestra idea de lo que significa triunfar. El texto abre con una bofetada de realidad. Dice: el éxito más grande no es una cuenta bancaria llena, sino una mente que descansa en paz en medio de la tormenta. Uf, una premisa que choca frontalmente con la cultura del ajetreo constante, del hustle. Claro. Plantea que la meta final no es el logro externo, sino el estado interno. Y que paradójicamente ese estado interno es el que produce los mejores resultados afuera. Bien, pues vamos a desempacar esa idea, porque suena casi a herejía en el mundo actual, ¿no? El texto afirma, y cito, estar en paz es la mayor ventaja competitiva que existe. A ver, a primera vista, esto parece un contrasentido. Sí, suena raro. La calma suena a pasividad. ¿Cómo puede ser una ventaja frente a un competidor que trabaja 18 horas al día, movido por el estrés y la cafeína, que simplemente no para? Esa es la pregunta clave. Y el texto le da una vuelta total a lo que entendemos por paz. No la presenta como inacción o como una retirada del mundo. Ajá. Al contrario, la enmarca como una fuente de poder, de una eficiencia brutal. Conecta el abrigo del Altísimo del Salmo con lo que llama un lugar de control definitivo. Entiendo. Así que no es una paz pasiva, sino una paz defendida. Activamente. Sí, activamente. No es esconderse, sino operar desde un búnker interno. Exactamente. La lógica es esta. El competidor que mencionas, el que se mueve por el estrés, está constantemente reaccionando. Cierto. Reacciona al mercado, a un correo electrónico airado, a una mala noticia. Su energía se disipa en apagar incendios. La persona que opera desde la paz no reacciona, actúa. Actúa. Tiene la claridad mental para distinguir lo urgente de lo importante, para ver oportunidades donde otros solo ven crisis. La ventaja competitiva no es la velocidad frenética, es la precisión quirúrgica. Menos energía desperdiciada en pánico y más invertida en estrategia. Me gusta mucho esa distinción. Actuar en lugar de reaccionar. Pero aquí es donde la cosa se pone, para mí, fascinante. El texto no se queda en el ámbito espiritual. De repente, mete en la conversación a Napoleón Hill. Sí. Y su concepto del control de la mente. Una conexión que, bueno, a muchos les podría parecer forzada, incluso sacrilega, ¿no? Tienes un salmo milenario que habla de confianza en una entidad divina. Claro. Pones a uno de los padres del movimiento del pensamiento positivo, que se centra en el poder de la voluntad individual. Justo a eso iba. ¿No hay un conflicto fundamental aquí? La literatura de éxito a menudo se centra en el ego, en el control personal, en el yo puedo con todo. Totalmente. Mientras que un salmo habla de rendirse, de confiar en un poder superior. ¿Cómo reconcilia el texto esa aparente contradicción? Lo hace de una manera muy astuta. Interpreta el habitar en el abrigo de Dios no como un acto pasivo de fe, de sentarse a esperar, sino como un ejercicio activo y consciente de control mental. Cito directamente. Habitar en el abrigo de Dios significa programar tu mente deliberadamente con pensamientos de protección y seguridad. O sea que rendirse a ese poder superior no significa abandonar tu propia voluntad. Para nada. Sino alinear tu voluntad con esa fuerza. Usar tu poder mental para sintonizar con esa protección. Precisamente, no es anularse, es potenciarse. El texto argumenta que la fe no es un sentimiento vago, sino una herramienta,
Usa la famosa frase de Hill, la fe aplicada es un estado mental, para darle un giro teológico. Qué interesante. Bajo esta óptica, morar bajo la sombra del Omnipotente es el ejercicio más poderoso de control mental que existe. Es una decisión activa, una declaración consciente de que estás a salvo, protegido, incluso si la realidad externa, las apariencias, como las llama el texto, gritan todo lo contrario. Es una fusión total entre la psicología de la autoayuda y una teología muy, muy pragmática. Un enfoque muy proactivo de la espiritualidad. No es, por favor, protégeme, sino yo decido vivir en el estado mental de la protección que me ofreces. Exacto. Y esa es la clave. Y esta fusión no se queda en lo teórico, se vuelve muy práctica al enumerar los beneficios. Por ejemplo, me impactó la aplicación al mundo de la creatividad. Dice, el ruido del miedo bloquea la creatividad, el silencio de la paz la activa. Pensemos en lo que es un bloqueo creativo. Generalmente es miedo, ¿no? Miedo a no ser suficiente, a que la idea no sea buena, a la crítica. Sí, es un estado de contracción mental. Exacto. Un estado de contracción. El texto propone que la paz, ese silencio interior, es un estado de expansión. Es el terreno fértil donde las ideas, que ya están ahí, pueden germinar. La paz no crea la idea, pero sí quita las malas hierbas del miedo que la asfixian. Y va un paso más allá, hablando del mecanismo de atracción. Aquí es donde se acerca a terrenos que a algunos les pueden sanar un poco a pensamiento mágico. Sí, es un punto delicado, sin duda. La cita clave es: una mente estresada repele la abundancia. Una mente en paz la atrae magnéticamente. Bueno, pero si lo analizamos desde una perspectiva psicológica, tiene mucho sentido. Una persona estresada emite señales no verbales de desesperación, de necesidad. Claro, y eso se percibe. Se percibe. Y en una negociación o en una venta genera desconfianza. Repele. Por otro lado, una persona en calma, segura de sí misma, que no parece necesitar esa venta para sobrevivir, proyecta confianza, autoridad. ¿Atrae? Atrae. El texto lo llama un imán de paz. No es tanto magia, sino la consecuencia natural de un estado interno que se proyecta hacia afuera. Y pues atrae oportunidades, personas, recursos que resuenan con esa misma frecuencia de estabilidad. Es una versión muy aterrizada de la ley de la atracción, ¿no? No es que el universo te manda un cheque por correo. No, para nada. Sino que tu estado interno te posiciona para ver y capturar las oportunidades que otros, cegados por el pánico, no pueden ver. Se podría ver así. Conecta este estado de reposo directamente con la salud y la prosperidad. No son cosas que persigues frenéticamente, sino cosas que fluyen hacia ti como consecuencia de tu estado de paz. La causa es la paz, el efecto es la abundancia. Justo. Y me parece muy importante que no lo limita al individuo. Cierto, lo lleva al ámbito familiar, que es un punto muy potente. Habla de la importancia de crear un hogar que sea un reflejo de este salmo para darles a los hijos el regalo de la seguridad emocional. Un refugio literal y emocional. Exacto. No es solo sobre tu éxito personal, es sobre crear un ecosistema de paz. Y en un mundo que bombardea a los niños con mensajes de miedo e incertidumbre, la capacidad de los padres de mantener un centro de calma en el hogar se convierte en el mayor legado, ¿no? Es enseñarles, no con palabras, sino con el ejemplo, que su seguridad no depende de las circunstancias. Y crear ese ecosistema es especialmente desafiante a fin de año, que es justo el siguiente punto que aborda el texto. Lo presenta casi como un antídoto para la ansiedad de diciembre. Absolutamente. No como una metáfora bonita, sino como una herramienta práctica. El consejo central para este periodo es muy claro y directo. Cito: cerrar el 2025 bajo la sombra del Omnipotente es soltar las cargas que no te corresponden. Soltar. Y dejar de intentar controlar lo incontrolable. Esto es, en esencia, una aplicación espiritual del famoso círculo de influencia de Stephen Covey. Enfócate en lo que puedes controlar, que es tu estado mental, y suelta todo lo demás. Es fácil decirlo, pero la mente tiende a obsesionarse precisamente con lo incontrolable, ¿no? Sí, claro. La economía del próximo año, las decisiones de otras personas, la salud de nuestros seres queridos. El texto lo reconoce. No dice que sea fácil, pero sí que es la tarea más importante de este fin de año. La propuesta es: tu principal trabajo en estos últimos días no es hacer más, ni planificar más, ni preocuparte más.
es soltar más. ¿Soltar más? Soltar la culpa por los errores de 2025, la ansiedad por las incertidumbres de 2026. Y al hacer ese vacío, al crear ese espacio, es cuando, según el texto, recibirás tus órdenes para enero. O sea, la claridad y la dirección para el nuevo año no surgen del análisis frenético, sino de la quietud. Me fascina esa idea. Sí. Y la visión que propone para 2026 es radicalmente optimista. Habla de que será un año de fluir, no de forzar. Fluir, no forzar. Donde las cosas llegarán con facilidad y gracia. Incluso llega a ser una promesa que suena casi temeraria, que estarás blindado contra las crisis externas. Y remata con esa frase lapidaria: tu economía es celestial. Esa frase es un resumen perfecto de su filosofía. Es una declaración de independencia radical de las circunstancias. No niega que habrá crisis económicas o políticas. Claro. Lo que afirma es que tu bienestar personal, tu economía en el sentido más amplio, no tiene por qué estar atada a esas fluctuaciones. Su fuente es otra, es interna, es celestial. Pero ¿no hay un riesgo ahí de caer en la negación? ¿De ignorar problemas reales que necesitan ser enfrentados? ¿Cómo se equilibra esa confianza con la necesidad de pagar las facturas terrenales? Creo que el texto no aboga por la negación, sino por un cambio de enfoque. No dice no habrá problemas, dice estarás blindado. El blindaje es interno. Entiendo. Es la capacidad de atravesar la crisis sin que la crisis te atraviese a ti. La idea es que si tu seguridad emocional y espiritual está anclada en esa fuente celestial, tomarás mejores decisiones prácticas para manejar la crisis. No te paralizará el miedo. Verás la solución donde otros solo ven el problema. Exacto. Es un blindaje que te permite actuar con eficacia en el mundo real. Ahora, todo esto suena maravilloso, pero el texto es muy claro en que no es un truco de magia. Requiere disciplina. Y aquí usa una de mis metáforas favoritas del escrito. Eres el portero de tu propia mente. Una metáfora potentísima en la era de la distracción, ¿verdad? Implica una vigilancia constante. La autodisciplina de la que habla consiste en decidir activamente qué pensamientos, qué información y qué emociones dejas entrar. Sí. Cito textualmente: no permitas que una notificación, un titular o un comentario amargo te saquen de tu refugio. Pero seamos realistas. En pleno 2025, eso suena a una batalla perdida de antemano. Estamos inundados de negatividad. Ser el portero contra un tuit viral o una cadena de malas noticias parece una tarea agotadora. Es agotadora si la haces solo con tu fuerza de voluntad. Ajá. ¿Y qué propone el texto? Propone un matiz crucial. La disciplina de la que habla no nace de la pura fuerza de voluntad, que es finita y se agota. Nace de la confianza en ese respaldo infinito del que habla el Salmo. Y propone un arma muy concreta: usar lecturas como esta de forma proactiva. Como un contrapeso a la negatividad, dice. Cuando el mundo hable de escasez, tú lee el Salmo 91 en voz alta en tu oficina. Cuando los noticieros griten crisis, ¿tú declara tu seguridad? Es como elegir conscientemente la banda sonora de tu mente, ¿no? Si el mundo pone noticias de crisis, tú deliberadamente pones una frecuencia de confianza. No para ignorar la realidad, sino para no dejar que esa realidad se convierta en tu realidad interna. Exacto. El objetivo es mantener tu frecuencia alta y tu visión clara. Es una práctica, como ir al gimnasio. Los primeros días cuesta. Tu mente, acostumbrada al drama, se resistirá. Claro. Pero con la práctica, ese músculo de la paz se fortalece. Y el texto añade ese matiz que evita el agotamiento. La perseverancia es más fácil cuando sabes que tienes un respaldo infinito. No te agotas porque no corres con tus propias fuerzas. O sea, la energía no viene de tu esfuerzo por ser positiva, ¿No? sino de tu decisión de conectarte a una fuente de energía que es inagotable. Justo eso. Entonces, si tuviéramos que resumir la idea central que hemos estado desglosando, sería esta. El verdadero refugio, la auténtica fuente de poder, no se encuentra en controlar las circunstancias externas, sino en cultivar activamente un estado mental. Un estado de paz y confianza. Que se convierte en tu mayor activo. El texto lo cierra de forma magistral. Finalmente, duerme esta noche con la certeza de que todo está bien, porque estás exactamente donde tienes que estar. Descansa en paz. Es un cierre que invita a la acción inmediata.
soltar, y nos deja con una reflexión final que, para mí, es la clave de todo el texto. Hay una frase casi al final que podría pasar desapercibida, pero que lo contiene todo. ¿Cuál es? Dice que este lugar secreto de paz y poder no está fuera de ti, no es un lugar físico, está en tu decisión de creer. La decisión, el acto de voluntad. Volvemos a la fusión entre Napoleon Hill y el Salmo. Exactamente. Y esto nos lleva a una pregunta final, una que va más allá de cualquier creencia religiosa específica y que es para la persona que nos escucha. El texto sugiere que los milagros se gestan en el silencio de esa paz. Ajá. La pregunta sería, dejando de lado si uno cree en un Dios o no, ¿cuál es el poder inherente que se desata con el simple acto de decidir adoptar un estado mental de seguridad y paz, a pesar de toda la evidencia externa en contra? ¡Wow! Podría ser que esa decisión terca, deliberada, de creer que estás a salvo en sí misma sea el refugio, que ese acto de fe autoimpuesto, de elegir una perspectiva frente al caos, sea el primer y más crucial paso para que esas soluciones inesperadas, esos milagros, como los llama el texto, comiencen a manifestarse. Es algo en lo que sin duda vale la pena meditar mientras cerramos este 2025.